dolor, con lo que sea, venimos a alabar a nuestro Dios. Okay. Antes de comenzar, está bien. Bueno, así como la alabanza decía que en el altar la vara de Aarón, ¿qué pasó? Reverdeció. En la presencia de Dios ocurren milagros. La vara de Aarón estaba en el arca del pacto, ahí en el altar de la presencia de Dios. Y cuando uno está en la presencia de Dios, aquello que está muerto resucita. Ahí en la presencia de Dios, el matrimonio, si hay problema, ahí Dios lo restaura. En la presencia de Dios, cuando tú buscas la presencia de Dios, ocurre lo sobrenatural. Lo que tú crees que puede ser imposible, es posible en la presencia de Dios. Como una vara que había sido cortada, viene a reverdecer. Una vara que ya había salido de la raíz de lo que la nutría, y viene a reverdecer. En la presencia de Dios, hermano, todo florece. Cuando uno busca a Dios, cosas poderosas suceden. Yo me he dado cuenta en mi vida cristiana que lo más importante es la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando uno carga la presencia de Dios, eso se nota en la vida del creyente. Se nota a la hora de hablar. Eso se nota en su andar diario. Eso se nota en sus acciones. Eso se nota en todo lo que hace. En su dulzura. En su amor. ¿Tú sabes por qué? Porque el fruto del Espíritu florece en la vida del creyente cuando uno está lleno de la presencia de Dios. Y nosotros como creyentes somos portadores de su presencia. ¡Wow! No solamente es el fruto del Espíritu, amor, paz, benignidad, gozo. Tantas cosas que se reflejan en la vida del creyente cuando uno está lleno de la presencia de Dios, sino que también hay poder de lo alto. Y ese poder es el que hace que cuando tú eres un enfermo seas sanado. Que cuando haya un matrimonio que está un poco con situaciones, Dios obra un milagro. Pero cuando tú buscas la presencia de Dios. Así como la vara de Aarón reverdeció, cuando tú entras a la presencia de Dios y tú pones ahí la situación que tú tengas, todo va a florecer en la presencia del Señor. Matrimonio, todas las áreas de nuestras vidas van a florecer. Matrimonio, finanzas, en el trabajo, todo, nuestros hijos, relación, amistades. Y uno que se dio cuenta de esto fue el rey David. Y vamos a ver en la palabra que el rey David sabía que era necesario traer el arca de la presencia a la ciudad. Porque sabía que cuando la presencia de Dios y el arca de la presencia de Dios estuviera sobre la ciudad, iba a haber victoria. Iba a haber victoria contra sus enemigos. Y eso lo sabía bien David. David sabía que si la ciudad, si Israel traía la presencia de Dios a la ciudad, ningún enemigo que se levantara contra la ciudad iba a prosperar ni iba a vencer. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores estaba con él. Amén. ¿Cuánto le más fuerte alabanza a Dios por eso?
Y si buscamos Primera de Crónicas 13, santo, ¿lo tienen? Dice, entonces David, como rey, tomó consejo de los capitanes, de millares de centenas y de todos los jefes. Porque uno, como líder, en un trabajo, en un negocio, en un ministerio, en el hogar, como líder, tiene que escuchar consejos de aquellos que conocen a Dios. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que se han quedado en todas las tierras de Israel. Y por lo cual, en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos, en sus ciudades y en los ejidos, para que se reúnan con nosotros. Israel, David como rey, estaba organizando todo conforme a la voluntad de Dios. Nosotros como ministerio, Espíritu Santo y Fuego, queremos hacer todo conforme a la voluntad de Dios. Pero hay algo bien importante que David en el versículo 3 dice, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. ¡Wow! El pueblo de Dios no había hecho caso de ella desde los tiempos de Saúl. Y David se levantó como líder. ¿Cuántos líderes vemos aquí? Gloria a Dios. Todos somos reyes y sacerdotes. Dios nos llamó como reyes y sacerdotes. Ahí tenemos que traer esa arca. Esa presencia de Dios tenemos que traerla. ¿A qué? A nuestras vidas. Traerla a nuestra familia. Traerla en la iglesia. A la iglesia Espíritu Santo y Fuego. Y no olvidarnos de ella, porque ella es lo más precioso que nosotros tenemos. Si una iglesia y si una familia se olvida de ella, esa iglesia muere espiritualmente. Puede andar físicamente, hacer muchas cosas, actividades y todas las cosas, pero muere físicamente, muere espiritualmente. No hay vida, porque lo que da vida a una iglesia es la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Lo que da vida en un matrimonio es cuando ponemos la presencia de Dios como nuestra guía, como lo máximo en nuestras vidas. El pueblo de Dios se olvidó de ella y se levanta un líder, un rey, como los que estamos aquí, que somos reyes y sacerdotes, y decimos, traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, que desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella, porque Saúl fue un líder que se olvidó y hizo todo lo mal y Dios lo desechó. Pero el rey David sabía que si traía la presencia de Dios a la ciudad, iba a haber victoria. Y le dijo a toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. ¿Cuánto nos parece bien a todos nosotros traer la presencia de Dios? ¡Wow! A mí me parece bien. No solamente en la congregación, en mi casa, en todo, traer su presencia. Entonces David reunió a todo Israel y tomó una decisión y dijo, vamos a movernos. Es hora ya de tomar acción
ir a buscar la presencia de Dios, ir a buscar esa arca. La necesitamos. Y David tomó y reunió a todo Israel desde Sihor, desde Egipto hasta la entrada de Hamá, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baalá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar por allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre lo cual su nombre es invocado. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Ahí estaba la presencia de Dios. David dijo, vamos a movernos como pueblo, todos juntos, y vamos a buscar esa presencia de Dios, esa arca, y traerla a la ciudad. Los líderes, aquellos que Dios llamó como sacerdotes, como hijos suyos, como reyes y sacerdotes, son que toman decisiones y dicen, hey, espérate, vamos a traer el arca de la presencia de Dios y vamos a traerla a mi familia, y vamos a traerla a la congregación, y vamos a traerla ahí a mi negocio, y vamos a traerla donde quiera que yo esté, porque yo soy portador del arca de la presencia de Dios en la vida, porque ahora Él habita en nosotros. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Y dice, llevaron el arca de Dios a la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Sí, que ellos lo hicieron a su manera. Ellos decidieron hacer un carro nuevo y ellos estaban muy contentos, muy eufóricos por traer el arca de la presencia de Dios a la ciudad. Muchas veces nosotros también nos ponemos eufóricos y queremos, y Señor, queremos buscar tu presencia, y hacemos todo, y lo ponemos todo bien bonito, y para traer el arca a la presencia de Dios. Pero después vamos a ver qué sucedió. Dice que en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con toda su fuerza, con cántico, con arpa, con salterio, con tamboriles, con címbalos y trompetas. Y yo te voy a decir, en medio de la alabanza, nosotros no hacemos eso. Porque nos ponemos contentos, porque queremos buscar la presencia de Dios. Y queremos traerla a nuestras vidas. Y hacemos y nos vestimos con ropa nueva y queremos venir al servicio y adorarle y alabarle y ponerlo todo bien bonito. Así como lo hizo David en un carro nuevo y guiando el arca de la presencia de Dios para llevarla a la ciudad. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, versículo 9, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes que tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y uno se pregunta, pero ¿por qué Dios mató a Usa? ¿Qué fue? Si lo prepararon todo bien bonito, eran carros nuevos, con bueyes, todo estaba, había furor en el pueblo, había panderos, gritos, júbilo, danza, de todo había, para celebrar la presencia de Dios. Pero el arca, los bueyes tropezaron, y Usa tocó y ahí cayó muerto. Y David temió el arca a su casa en la ciudad de David. Dice, Señor, ¿qué pasa si yo lo he preparado todo como a ti te gusta para venir el domingo santo y estar contigo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo, Dios? Yo estoy trayendo, yo quiero estar contigo, yo danzo, yo
Yo hago todo, Señor, para estar contigo. ¿Qué está sucediendo? Que a veces suceden cosas en mi vida que digo, ¿dónde tú estás, Señor? ¿Qué pasa, mi Dios? Así como le pasó a David con su amigo Usa. Y no trajo David el arca de Dios a su casa en la ciudad de David, porque tuvo temor. Y a veces que suceden cosas en nuestras vidas y decimos, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Sino que la llevó a casa de Obed-Edom el Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y dice la palabra que bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Entonces, Señor, si yo soy el rey, David debe haber pensado, yo soy el rey que tú escogiste, que tú ungiste. Y yo voy a buscar el arca y he hecho lo mejor de mí para traerla a la ciudad. ¿Por qué ahora en casa de Obed-Edom está el arca y tú la has bendecido de gran manera? ¿Qué sucedió, Señor? ¿Qué hice mal? Y en Primera de Crónicas 15, si lo tienen, dice David, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. David ya sabía que Dios había prosperado a Obed-Edom. Digo, espérate. Parece que David recapituló y dijo, espérate, vamos a traer el arca de la presencia de Dios. Pero dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, aquellos que Dios escogió. Santo, ¿tú sabes por qué? Porque Dios ha establecido leyes. Y la desobediencia hace que la presencia de Dios se aleje de nosotros. David entendió que la obediencia, lo que Dios estableció era que los levitas llevaran el arca. Porque ellos han elegido a Jehová para que lleve el arca de Jehová y sirvan perpetuamente. Santo. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, en el cual él había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Y así vemos algunos descendientes de los que iban a estar en función de eso. Y llamó en el versículo 11. Y llamó David a los sacerdotes Sadok y Abatar y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semanías, Eliel y Aminadab. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de familia de los levitas, santificaos. Porque cuando tú andas santificado, obediente, tú traes la presencia de Dios. Puedes cargar la presencia de Dios. Vosotros, vuestros hermanos, y pasar el arca de Jehová de Dios de Israel en el lugar que he preparado. Quiero decirte algo en esta mañana. La obediencia a Dios es la que hace que la presencia de Dios more en la vida del creyente de manera poderosa. Y así como la vara de Aarón reverdeció en la presencia de Dios, todo lo que pueda estar muerto en la vida de uno, finanzas, matrimonio, lo que sea, va a reverdecer cuando nosotros traemos la presencia de Dios en obediencia conforme a la palabra de Dios a nuestras vidas.
Pues por no, escuchen esto en el versículo 13, pues por no haber hecho así vosotros la primera vez, ellos no lo hicieron de la manera que Dios había establecido, con la obediencia, sino que ellos dijeron, vamos a traer el arca de Dios y vamos a hacerlo a nuestra manera. Y vamos a poner bueyes nuevos y vamos a hacer cantos y vamos a hacerlo a la manera de nosotros. Nosotros tenemos que hacer las cosas guiadas por el Espíritu Santo, guiados por la presencia de Dios, en cada decisión que tomamos en nuestras vidas. Por eso, que cuando uno porta la presencia de Dios, Dios le da la sabiduría para tomar decisiones sabias, para tomar acciones con inteligencia. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según ¿qué? Sus ordenanzas. Cuando tú no buscas a Dios según las ordenanzas que Él estableció, no vas a traer la presencia de Dios a tu manera. Porque no, la presencia de Dios no es algo que tú ni yo podamos manipular. Es algo que Él estableció en ayuno, ahora en estos tiempos, en ayuno, en oración, en vigilia, en devoción, en conocer su palabra, en estar con Él, en adorarle, en obedecerlo y en tener una vida de obediencia. Ese es el modelo que Dios estableció en este tiempo. Y en aquel tiempo Dios había escogido levitas para que iban a administrar la presencia de Dios al pueblo. Pero ellos no lo hicieron a su manera. Ellos lo hicieron a la manera de ellos y parecía bien. ¿No parecía bien? Carros nuevos, de lo más bonito, bueyes, y dice que era un furor de encanto, de danzar y todo, pero no lo estaban haciendo a la manera de Dios. Y desobedecieron lo que Dios había establecido. Hay muchas personas haciendo cosas que Dios no lo ha llamado a hacer, celebrando cosas que no tienen que celebrar, y eso no hace que tú traigas la presencia de Dios. Hoy en día se han hecho y se han salido de la verdadera Pascua, y la verdadera Pascua es Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Un conejito con huevito. Y todo se ve bien bonito. Así como David fue a buscar el arca de la presencia de Dios. Y hacen tantas cosas. Y tú ves cristianos en tantas fábulas y cosas que nada de eso aprovechan. Y piensan que así van a tener la presencia de Dios. No, Dios dio ordenanzas. Y en la obediencia a Dios es que vamos a traer la presencia de Dios. Y así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, de Dios en Israel. ¿Cuántos somos sacerdotes aquí? Todos nosotros somos sacerdotes. A todos Dios nos escogió como sacerdotes, como hijos de Dios. Dios nos demanda que nos santifiquemos. Si queremos traer el arca de la presencia de Dios al ministerio, si queremos traer el arca de la presencia de Dios a nuestra familia, en nuestros negocios, donde quiera que estemos. Y los hijos y los levitas trajeron el arca de Dios. ¿Sobre dónde? Sobre sus hombros en barras. Como lo había mandado ¿quién? Moisés, conforme a la palabra de Jehová. El arca no se llevaba en carros nuevos, ni bien bonitos. El arca tenía que llevarse sobre los hombros. La presencia de Dios cuesta. Cuesta la presencia de Dios buscarla. Claro que te va a costar. A mí me ha costado. A todo el mundo le ha costado. Ha tenido que sacrificar tiempo. Como ustedes que han sacrificado tiempo para venir hoy aquí. Ha tenido que sacrificar tiempo y cansancio y buscar a Dios cuando en este país se trabaja fuerte. Y a veces llegamos cansados a la casa y así cansados vamos a la presencia de Dios.
vamos a leer su palabra, vamos a estar con Él. Y eso nos ayuda a caminar en obediencia. Y nos fortalece contra las tentaciones. El arca de Dios, los sacerdotes la tienen que llevar en el hombro, no en carros nuevos. Hay que pasar, hay que sacrificarse. Nosotros como creyentes, como sacerdotes, tenemos que sacrificarnos. Y llevar el arca, mira, en el hombro. Quiero decirte algo en esta mañana. La presencia de Dios puede estar en mi vida, en mi familia. O puede estar en la vida, en la familia de Dachel. Pero si yo no quiero traerla a la mía, yo tengo que cargar. Así como Dachel la está cargando en su hombro, la tengo que cargar yo. Con sacrificio. De que me va a costar, claro que cuesta. Cuando tú pones algo pesado en tus lomos y vas caminando con ella, eso cansa y debilita y fatiga. Pero la presencia de Dios hay que buscarla. David sabía esto. Lo hizo la primera vez incorrectamente. Pero después recapituló y dijo, espérate. Porque la palabra dice que lo hicimos mal. Vamos a buscarlo ahora bien. Y vamos a traerla porque yo sé que cuando yo la traiga va a traer victoria. Y yo quiero decirte en esta mañana, si has querido traer el arca de la presencia de Dios a tu vida, a tu familia, en tu casa, mal, pidamos perdón al Señor. Señor, perdónanos. Porque no lo hemos hecho a tu manera, Señor. Sino que hemos hecho a la manera de nosotros, conforme nosotros pensamos que debe ser. Pero que tú estableciste, Señor, en tu palabra, cómo nosotros debemos traer la presencia de Dios a nuestras vidas. Y ellos lo hicieron, y David recapituló, y vamos a traerlo de esta manera. Y en el versículo 16 dice, y asimismo David, a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos y cantores con instrumentos de música, con salterios y arpa y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Santo. Por eso pueden haber muchas iglesias y tú puedes sentir en las iglesias alabanzas y gritos y cantos como lo hicieron, como lo hizo David la primera vez. Pero eso no significa que la presencia de Dios esté. ¿Tú sabes lo que significa que la presencia de Dios esté? Es una iglesia que camine en el fruto del Espíritu, en amor, en paz, en bondad, en mansedumbre. Que haya que se refleje un carácter de Cristo en nosotros. Que se demuestre el poder de Dios, que tú veas el poder, milagros, señales, prodigios. Que se porte en la iglesia en obediencia, una iglesia que camina en obediencia, en santidad delante de Dios. ¿Sabe qué? Enseguida viene la presencia de Dios y dice, aquí estoy. ¡Wow! Pero, si podemos hacer un show y el ministro puede hacer un show y puede haber tremenda alabanza y es un show, pero lo están haciendo en desobediencia y el ministro anda en pecado y la alabanza y aquellos que andan en la alabanza andan acabando, ahí no está la presencia de Dios. Es un puro show. Santo. En la iglesia, en el pueblo de Dios, debe haber obediencia, santidad. Cuando hay obediencia en santidad en el pueblo de Dios, ¡ja!, la presencia de Dios se manifiesta. Cuando hay ministros, cuando hay un pueblo caminando en santidad, tú ves que el amor entre la iglesia está. Y eso trae la presencia de Dios. Los primeros cristianos, muchos, dice que muchos eran añadidos a la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque veían el amor que había en ellos. Veían que la presencia de Dios estaba en ellos. Veían señales, milagros, pero también veían que había amor, que lo tenían todo en común y ayudaban al hermano en lo que podían. Se veía que Dios estaba en medio del pueblo. Santo.
Pero mira lo que pasa. Segunda de Crónicas 35:3. Segunda de Crónicas 35:3. Ya había pasado David, habían pasado estos reyes, y había unos Josías. Y Josías le dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poner el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, porque Dios le dio una ordenanza a David que su hijo Salomón iba a construir un templo. Y ahora el arca iba a estar en ese templo. Y le dice: poner el arca santa, que la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey en Israel, para que no caigáis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo. Sí, que ya no era cargada en los hombros, sino que iba a estar en un lugar que Dios estableció. Y era mejor que el pueblo estableciera, el pueblo obedeciera lo que Dios había dicho. Y toda es tipología, el antiguo, de lo que había de venir. Ahora tú sabes qué es el templo. Nosotros. Ay, santo. Ahora ya no es en el lomo externamente. Ahora el templo somos nosotros y la presencia de Dios mora en nosotros. El templo que ha sido edificado físicamente ahora son nuestros cuerpos. Y ahí donde habita el arca, la presencia de Dios. Por eso que nosotros somos portadores de su presencia. Y donde quiera que nosotros estemos, en el trabajo, en los negocios, en mi familia, en el matrimonio, en nuestros hijos, ahí está la presencia de Dios y todo tiene que florecer. Aleluya, porque el poder de Dios está en mi vida. Por eso que cuando venga una situación, yo no me voy a volver loco ni tomar una acción que no debe ser la correcta. ¿Tú sabes por qué? Porque la presencia de Dios está en mí y yo soy portador de ella. En 2 de Corintios, ya Josías le había dicho a los sacerdotes: hey, ya no la lleven ahora aquí. Tenía que haber, Dios había ordenado cuando David fue a buscarla, que tenían que traerla aquí. Ahora le dice que se había preparado un lugar para que la presencia de Dios habitara, un templo. Y ya no se iba a cargar en sus lomos. Ahora, vamos a ver lo que dice 2 de Corintios 6. 2 de Corintios 6, 16. Y dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ningún acuerdo hay. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Quiere decir que ahora la casa que Dios habita somos nosotros. Ya no es un templo físico. Ahora yo soy el templo. Ya no es afuera ahora en nuestros lomos, ahora es adentro. ¿Sabes qué? Ahora tenemos que caminar más fino. Y dice, como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo lo recibiré. Y el pueblo de Dios, ¿por qué a veces toca lo inmundo? ¿Tú sabes por qué? Porque el mundo ha influenciado mucho a la iglesia.
Y la iglesia quiere andar conforme al mundo. Y el mundo nos ha dicho que ahora los santos y los divinos nos han dicho que la Pascua es Cristo, que hace un conejito con huevos. Eso es puro idolatría, pura, como los caballos muy bonitos y fiesta y los niños recogiendo. ¿Quién dice? Hay que hacer conciencia aquí en la Pascua. No dejemos que el sentido. Hoy tú le preguntas, ¿qué cosa es la Pascua? Hay un niño. Y la palabra dice, instruye al niño en tu camino, cuando sea grande no se apartará de él. O sea, bien no se apartará de él. Y hoy tú le preguntas a un niño, ¿qué es la Pascua? Te dice el conejito con los huevos. No te dice que la Pascua es Cristo. Y tú le preguntas, ¿y qué es la Navidad? La Navidad es Santa Claus. La Navidad es Cristo. Porque se ha libertado todo y ha querido traerlo todo muy bonito, un espectáculo como lo quiso hacer David, con carros nuevos, con animales jalando el arca, todo muy bonito, parecido a Santa Claus, trayendo regalitos. Pero Dios le dijo, no, la presencia de Dios debe llevar a los sacerdotes santificados, no es cualquiera, y el olor. No quieras traer la presencia de Dios a la iglesia de la manera inadecuada, en desobediencia. Vamos a traerla en obediencia. Vamos a traer la presencia de Dios a mi vida y a mi familia. Por eso muchas cosas y muchas familias están pasando situaciones porque han querido traer la presencia de Dios de la manera incorrecta. Y muchas cosas están muriendo. Muere el matrimonio, muere relación con nuestros hijos, mueren negocios, muchas cosas porque queremos traer la presencia de Dios a la manera que la quiso traer David al principio. Pero gracias a Dios que uno se puede arrepentir y decir, Señor, perdóname, porque no la he hecho correctamente. Yo quiero traer la presencia de Dios a la manera que tú lo dices. Porque ya hay de acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos. No te contamines con el mundo. Sal de en medio de ellos. Porque el mundo con sus pasiones y sus cosas te va a querer contaminar. Sal en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo te voy a recibir. Si no, no te recibiré. En otras palabras. Y seré para vosotros, ¿qué? Por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Por favor, llámame a María. Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos templos del Dios viviente donde Él habita ahora en nosotros. ¿Cómo queremos traer la presencia de Dios en nuestra vida? ¿De qué manera? ¿De la manera incorrecta o la manera correcta? Creo que debe ser de la manera correcta. David entendió que lo hizo la primera vez mal. Y él dijo, espérate, vamos a buscar a los sacerdotes santificados delante del Padre, que estén limpios, y vamos a traer el arca de la manera que Dios estableció en el lomo que cuesta. Y después Dios le dijo a David, me vas a construir, tu hijo Salomón, un lugar donde yo habitaré. Y toda la tipología de lo que ha de venir. Ahora, el arca de la presencia de Dios habita dentro de nosotros. Por eso que nosotros debemos andar en obediencia.
¿Ok? Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a orarle a Dios. Gracias, Dios.